Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. Quiero por favor que abra su Biblia, si es tan amable, en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Téngalo ahí abierto. Muchos de nosotros, pónganme atención por favor, muchos de nosotros conocemos las promesas de Dios. ¿Cuántos conocen algunas promesas de Dios que están escritas en la palabra? Creo que todos conocemos muchos versículos que nos hablan acerca de esas promesas que son para nosotros. Sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra familia, lo que Dios ha hablado sobre nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro futuro que está en sus manos. Pero hay momentos, iglesia, donde la dureza de los procesos que vivimos es tan fuerte que muchas veces comenzamos a escuchar más nuestra realidad que la voz de Dios. No sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida procesos difíciles donde empezamos a creerle más a nuestra condición, más a nuestra realidad que a las promesas de Dios. A mí me ha pasado un montón de veces en mi vida cristiana. Y el pueblo de Israel estaba exactamente ahí en esa condición. Y Dios les estaba hablando de libertad mientras ellos seguían haciendo y cosiendo ladrillos. Eran esclavos, los trataban mal, no tenían un buen futuro siendo esclavos, y Dios les estaba hablando de una tierra prometida. Les estaba prometiendo un lugar lleno de paz, lleno de abundancia. Les hablaba de una tierra donde fluían cosas hermosas. Pero mientras les prometía eso, su realidad era que estaban haciendo ladrillos y viviendo como esclavos. Escuchaban una promesa de Dios, pero al levantarse al día siguiente tenían que seguir siendo esclavos. Y el problema, iglesia, no era la promesa. El problema era que el dolor, el cansancio, la desesperanza había comenzado a apagar la fe de ese pueblo de Dios. Y hay una pregunta que debemos hacernos hoy, y es: ¿qué tan fuerte es la voz de Dios en mi vida comparada con la voz de mis circunstancias? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué tan fuerte es la voz de Dios en mi vida comparada con la voz de mis circunstancias? Si yo preguntara a todos los que estamos aquí, me tuviesen que dar una respuesta, lo primero que tenemos en común es que todos hemos atravesado ese momento en que las circunstancias se ponen difíciles, se ponen rudas, el trabajo está complicado, o los que son empleados, hay un ambiente laboral súper pesado, hay circunstancias en la familia que parecen no resolverse por ningún motivo. Problemas y dificultades en todas las áreas de nuestra vida. Pudiésemos decir que a veces la respuesta sería: pastor, esa voz de mis circunstancias del presente son más fuertes que la voz de Dios. No voy a decir que siempre, pero sí hay ocasiones en las que esa voz es más fuerte. He titulado este mensaje: Yo soy el Señor. Diga conmigo: yo soy el Señor. Y no yo, ok, aclaro, no yo, solo el Señor diciendo: yo soy el Señor. Quiero que vaya por favor a Éxodo capítulo 6. Vamos a leer 13 versículos y quiero que por favor usted esté bien atento a la lectura, concentrado, concentrada. Dígale al que tiene al lado, por favor,
no me distraiga. Pipe, por favor, dígale a la persona que tiene a su lado, no me distraiga. Gracias. ¿Listos? ¿Están todos ok con la palabra ahí en la mano? Muy bien. Dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir a mi pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, que significa ¿qué? Dios Todopoderoso. Diga conmigo, el Shaddai, Dios, por aquí no los escuché. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sigamos leyendo. Pero a ellos no les revelé mi nombre. ¿Qué pasó? Dios se le mostró, se reveló ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Pero a Moisés se le reveló su nombre. Verso 4. ¿Cómo es su nombre? Yahvé. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Me encanta esto de Dios. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor. Y pon atención a esto: te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo, dígalo fuerte conmigo, yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Piense todo lo que Dios le está revelando y le está mostrando a Moisés. Le está diciendo: ve y dile esto a mi pueblo. Entonces el 9 dice: Moisés dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Pero, diga conmigo, pero ellos no quisieron escucharlo más. Léalo en voz alta conmigo, 1, 2 y 3. Porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Sigo leyendo yo. Luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Quiero poner un poquito en contexto lo que está pasando en este capítulo. Quiero contarles que ya Moisés había tenido un encuentro sobrenatural con Dios. ¿Alguien se acuerda a través de qué? A través de una zarza, Moisés se había encontrado cara a cara y había tenido un encuentro en el que Dios le dio órdenes de sacar al pueblo. Ya Moisés había tenido un primer encuentro con el faraón y le dijo todo lo que Dios le había ordenado.
Entonces este pueblo se llenó de esperanza, se llenó de alegría porque vio una oportunidad para salir de esa esclavitud, porque dijo: no, por fin vamos a ser libres. Moisés obedeció, Moisés habló con Faraón, pero dice la historia que Faraón endureció su corazón, y dice que lo endureció mucho más de lo que estaba. Entonces el pueblo, en lugar de recibir esa buena noticia de que ya no iban a ser más esclavos, que podían irse, que eran libres, recibió más sufrimiento. Y es precisamente allí, en medio de ese sufrimiento, donde Dios revela algo realmente extraordinario, y es su nombre. Él dijo: yo soy el Señor. Por primera vez revela de manera tan personal a Moisés quién era. Y escúcheme, Dios no le dio un calendario de cómo iba a salir el pueblo de Israel. No le dio una explicación de cómo lo iba a hacer. No le mostró un proceso. No le dijo: mira, al cabo de unos días va a pasar que la lluvia va a caer del norte al sur y de pronto va a aparecer un rocío. Que no dijo nada de eso. Le reveló quién era Él. Porque cuando entendemos quién nos está llamando, porque cuando entendemos quién nos está haciendo el llamado, tenemos la capacidad de atravesar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Porque cuando no entendemos, iglesia, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando tú no comprendes lo que Dios está haciendo, necesitamos recordar quién es Dios. No sé si en medio de tus procesos te preguntas: ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué todo en mi vida es un caos? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa a mí esto? Iglesia, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, necesitamos recordar quién es Dios. Por eso Él dijo su nombre. Por eso se reveló a Moisés. Y voy a entrar en la materia gruesa de este mensaje. Primer punto: la esclavitud puede afectar nuestra capacidad de escuchar a Dios. La esclavitud puede afectar nuestra capacidad ¿de qué? De escuchar a Dios. Miren, este pasaje, este capítulo de Éxodo 6 nos muestra un pueblo agotado físicamente, un pueblo que se quedó sin fuerzas, que no es capaz de continuar, que no cree a promesas de hombres, que no cree a promesas de otros, que le cuesta creer porque físicamente ya no tiene fuerzas ni fe, ni puede procesar, iglesia, esperanza. No era rebeldía, no era un agotamiento espiritual, era que el peso de la esclavitud, lo que estaban viviendo, estaban tan agotados emocional y físicamente que ya no podían procesar esa esperanza, esa promesa que declaraba que iban a ser libres. Éxodo 6:9 dice: así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados, diga conmigo, por la brutalidad de la esclavitud. Iglesia, hay personas que vienen a este lugar, que aman a Dios, que no están en pecado, que no están alejadas de Dios, que simplemente están cansados espiritualmente, físicamente, por los procesos
por las dificultades que tenemos que enfrentar en la vida. ¿Han orado para que su relación familiar, para que su economía, para que sus problemas lleguen a un fin? Para que esa voz de Dios, ese poder de Dios venga, actúe y cambie todo. Han esperado, han ayunado, han buscado a Dios, han luchado para que algo cambie, para que algo pase. Pero muchas veces la dureza de ese proceso que muchos tenemos que vivir comienza a afectar nuestra fe. Eso es lo que quiero hablarte. Éxodo 6 no le da al pueblo emociones. Dios no está ahí como tratando de levantarles el ánimo. No está tratando como de decirles: miren, tranquilos, esto ha sido difícil, pero ya viene el segundo tiempo y vamos a cambiar esto. No. Les da su palabra. Y es precisamente la palabra lo que sostiene la fe cuando las circunstancias puedan decir lo contrario. Es la palabra de Dios la que nos mantiene de pie. Es la palabra de Dios la que nos mantiene con fe. Es la palabra de Dios la que nos sube el ánimo. Por eso la iglesia no puede estar desconectada de su palabra, porque todos en esta vida tenemos que pasar por procesos. Tenemos que pasar por algunas adversidades y dificultades. Y a veces en medio de ese torbellino que sentimos que no hay salida, que sentimos que no hay una solución para poder salir a flote, entonces eso afecta nuestra fe y resultamos alejándonos, diciendo: pero yo voy a la iglesia y sirvo y trato de hacer las cosas bien, no bailo, no fumo, no tomo, no me emborracho, pero todo me va peor. Y ese muchas veces es la pelea y la lucha en la que muchos se encuentran. Iglesia, Romanos capítulo 10, 17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Voy a volver a leerlo y si lo tiene allí, por favor, léalo conmigo. Así que la fe viene por, tóquese sus orejas, por favor. ¿Por dónde viene? Por oír, es decir, no por escuchar podcast de autoayuda personal, no. Por oír específicamente, ¿qué cosa? La buena noticia acerca de Cristo. La fe no viene de que el problema desaparezca. Cuando Dios hace el milagro y desapareció el problema, ya no soy esclavo, sino que ahora vivo en la tierra prometida. Tengo mucha fe, porque Dios ya me sacó de la esclavitud. Iglesia, la fe viene de volver a escuchar lo que Dios ya ha dicho. ¿Estás comprendiendo? Punto número 2. La palabra de Dios sigue siendo verdad, aunque nuestras circunstancias digan lo contrario. Yo quiero que usted sea sincero y sincera conmigo. ¿Usted ha dudado en algún momento de su vida que esas promesas que algún día leyó y las tomó suyas, usted ha dudado de que eso se pueda cumplir? ¿Solo el pastor? ¿Alguien más, por favor? 2 manos. Iglesia, en el verso 8, Dios repite 7 promesas. En el verso 8, Dios, en medio de la circunstancia que estaban viviendo su pueblo, porque dice la historia que Dios ya había ¿qué? Fue lo primero que le dijo a Moisés: yo ya escuché, y tienes que tener la convicción y la seguridad de que yo ya los escuché. Les pregunto, ¿creen ustedes que Dios no podía con un chasquido de dedos sacar al pueblo, destruir con todos los egipcios? ¿Creen ustedes que Dios lo podía hacer? Lo podía hacer, es soberano. Abrió el mar, después
Días después hizo cosas sobrenaturales, pero necesitaba primero sacar de la esclavitud al pueblo aquí en su mente. Porque la libertad no es una condición. La libertad no es de que hoy tú estás endeudado y la libertad es entonces, ya no tengo deuda, soy libre. ¿Eso es ser libre? No, porque si primero no fue libre en su mente, entonces no teniendo deudas, ¿qué va a volver a hacer? Pero ¿cómo saben? ¿No le ha pasado alguna vez en su vida? Amén. Miren, lo primero que hace Dios es entregarle algo más poderoso que un cambio de circunstancias. Y es lo que Dios quiere impartir sobre la iglesia. Porque a veces estamos pidiendo que Dios cambie circunstancias. Estoy enfermo, que Dios me sane. Tengo problemas en mi casa, que Dios resuelva los problemas. Tengo deudas, no sé cómo cancelarlas, que Dios me pague las deudas. No tengo trabajo, que Dios me dé un trabajo. Tengo problemas con mi esposa, que Dios arregle mi problema con mi esposa. Tengo problemas con mis hijos, que Dios cambie circunstancias. Pero lo que hace primero Dios con su pueblo, antes de cambiar las circunstancias, es que les entrega su palabra. Mire, iglesia, no hemos entendido que la palabra de Dios es alimento. No hemos entendido que la palabra de Dios es luz en medio de nuestro camino. Porque cuando la realidad golpea nuestra fe, la única voz capaz de restaurarla es la voz de Dios. Voy a volver a decir esto, si quiere tomar nota. Porque cuando la realidad que vivimos golpea fuertemente nuestra fe, la única voz capaz de restaurarla es la voz de Dios. Hace muchos años estaba en mi antigua iglesia y los miércoles hay reunión. Recuerdo que yo llegaba temprano para organizar todo lo de la alabanza, probar sonido, ensayar las canciones. Y ya eran las 7:15. Ya era las 7:30 de la reunión, ya casi íbamos a empezar. Y recibo una llamada de mi esposa. Había acabado de salir del trabajo, estaba en nuestro carro. Y en plena 27 con Parque Turbay, exactamente, 6:30, 7 de la noche, se le varó el carro. Ustedes saben el trancón que hay en esa 27. Hombres bastante educados, pitando, declarando palabras, bendiciones sobre la vida de mi esposa. Vieja bruta, quite ese perol de ahí. Y la gente que le gusta saber qué le pasa a los demás, chismosa, apenas la miraban como ay. Y mi esposa desesperada quería quemar el carro, pero tampoco, pero no sabía qué hacer. Y me llama desesperada, angustiada: mi amor, el carro se me varó, ¿qué voy a hacer? Mira, esto está terrible. Y yo escuchaba pi, pi, gritos de todo: quítelo, muévase. Mi esposa llora, como desahogándose conmigo, y yo ya con la guitarra puesta para empezar la alabanza. No tenía ni siquiera para decir: me voy corriendo a ver cómo resuelvo. En mis manos no podía. Yo, Dios mío, ¿cómo resuelvo esto? Entonces llegó alguien que nos ayudaba con el sonido y me dijo: chamito, tranquilo, usted cante aquí que yo le resuelvo ese problema. Yo me voy allá y le ayudo. Yo: ¿en serio? Sí. No le creo. No, yo voy. No, usted no sabe nada de carros, déjeme a mí, yo voy y le ayudo. Y recuerdo que ese momento me derrumbé. Y decía: Señor, veníamos de pasar dificultades una y otra, y Dios mío, pero ¿por qué nos pasa esto? Y recuerdo que yo tenía un pensamiento recurrente, y lo he dicho muchas veces. Yo decía: Señor, en la iglesia hay más hermanos, ¿por qué
Busca otro, por favor, pero siempre yo. Si no soy yo, es mi esposa. Pero Señor, te los nombro, te doy ideas, pero siempre nosotros, la gente en la iglesia, ay, pobrecitos. Algo así como Pedro Remalas. Pero recuerdo y nunca voy a olvidar que yo empecé a cantar y empecé a proclamar la palabra. Y eso se empezó a transformar dentro de mí, ese dolor, esa incapacidad de poder resolver. Y yo decía, Señor, y salí con un gozo. El carro siguió dañado, pero con la seguridad y una promesa de que eso iba a cambiar, de que no me iba a quedar y no me iban a matar esos problemas. Pero la palabra de Dios trajo fe y esperanza a nuestro corazón. Y observe algo poderoso en la historia. El pueblo no cree. El pueblo, Dios se le revela y le da una promesa, le da 7 promesas y no las cree. Dice, no, nosotros somos aquí esclavos. Pero Dios, por ellos no creer, no canceló la promesa. Dios no dice, como no creen, entonces olvídense lo que les iba a dar. Como no creen, entonces de malas. Dios no actúa de esa manera. La fidelidad de Dios, iglesia, no depende de la perfección de nuestra fe. Depende de su carácter. Depende de quién es Él. Yo soy el Señor. Sé que no me estás creyendo. Sé que no crees que te voy a hacer libre de Egipto. Pero yo prometí que te iba a salvar, que te iba a dar una nueva vida, que te iba a dar una tierra prometida y te voy a llevar a ese lugar. Dios le repite 7 veces al pueblo. Le dice a Moisés, transmítele al pueblo, pero le dice 7 veces, yo haré, yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré, yo los tomaré por pueblo, yo seré su Dios, yo los llevaré y yo les daré la tierra. Eso está en el verso 5 y 6 de Éxodo capítulo 6. 6 y 7, perdón. Iglesia, nos cuesta tanto creer en el poder de Dios. Pero no quiero nunca que olvides que la salvación comienza con la iniciativa de Dios. El pueblo solamente dijo, estamos cansados de ser esclavos, y estaban lejos de pensar o de imaginar cómo Dios lo podía hacer. Pero quien tuvo la iniciativa para darles una nueva vida fue Dios mismo. Tal vez hoy tu fe pueda estar así de pequeña, pueda estar diminuta, pero tu Dios sigue siendo grande, tu Dios sigue siendo poderoso, tu Dios sigue siendo extraordinariamente poderoso. No importa lo difícil que sea el proceso, recuerda que Dios es mucho más grande. Amén. Por favor, denle una sonrisita al que está al lado y dígale, oye, Dios está de nuestro lado. La brutalidad de la esclavitud muchas veces apaga nuestra fe. La brutalidad de tus procesos apaga tu fe. Pero necesitamos hoy recordar las promesas de Dios, que son vida y esperanza para nosotros, que son salvación, que son sanidad para el alma. Necesitamos recordar las promesas de Dios. Y la primera promesa, lo primero que Dios le dice a Moisés que le transmita a su pueblo, y que yo siento de verdad de parte de Dios transmitirle hoy a la iglesia, es esto. Lo primero que dice es, yo los sacaré de la opresión. Diga conmigo, yo los sacaré de la opresión. Israel, iglesia, estaba atrapado, pero Dios prometió sacarlos. Israel no tenía una esperanza más diferente que estar allí haciendo ladrillos, construyendo cosas, comiendo poco, aguantando sol, viviendo en esclavitud. No tenía un futuro mejor que ese, pero Dios se atravesó en el camino y dijo, yo
los sacaré de la opresión. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Léalo conmigo. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Colombia, declaramos que en Cristo Jesús tenemos futuro y esperanza. Tenemos planes, promesas de Dios para lo bueno y no para lo malo. Por eso nuestra atención no debe estar puesta en el video de TikTok o en el video de Instagram o de YouTube, creyéndole un par de personas que dijo X, Y, Z y nos estamos discutiendo y peleando. Ellos no van a cambiar la historia de un país. El que sí la puede cambiar se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sus planes son buenos. En Él no hay maldad. En los seres humanos sí hay maldad. Iglesia, tengo una buena noticia para ti. La opresión tiene fecha de vencimiento cuando Dios interviene. Tengo una buena noticia para aquellos que sienten que esa opresión no le suelta, no le quita, no le hace a un lado, sino que lo mantiene subyugado, triste, afligido. Tengo buenas noticias. La opresión tiene fecha de vencimiento cuando Dios interviene en el asunto. ¿Cuántos quieren, anhelan y desean que Dios intervenga en ese asunto? Segunda promesa dice: yo los libraré de la esclavitud. Diga conmigo: yo los libraré de la esclavitud. Una cosa es la opresión. Una cosa muy distinta es la opresión, iglesia, a la esclavitud. Salmo 12, números 5 y 6 dice: el Señor responde: he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que lo hiciera. ¿Cuántos anhelan que el Señor se levante poderoso y lleno de gloria para vencer nuestras tinieblas, para hacernos libres? Las promesas del Señor, guárdate esto en tu mente y en tu corazón. Las promesas del Señor son ¿qué? Puras, como la plata refinada en el horno, purificada ¿cuántas veces? 7 veces. Dios no es un hijo de hombre para mentir y cambiar de parecer, iglesia. Lo que esclaviza a una persona puede parecer invencible para ella. He escuchado a personas a lo largo de mi vida decir que no pueden salir de las drogas, que no pueden dejar el vicio, que no pueden dejar a su amante, que no pueden dejar ciertos pecados. Pero escucha, nunca será invencible para Dios. Nunca será invencible para Dios, porque sus promesas son eternas, son puras y se cumplirán en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que le dé un fuerte aplauso a Cristo, al autor, al consumador de nuestra fe. Escuche esta promesa. Tercera promesa: yo los redimiré con brazo poderoso. ¿Alguien está listo para ver la diestra de poder actuar de Dios en su casa, en su familia, en su negocio, en sus finanzas? ¿Alguien está listo? Iglesia, redimir significa comprar. Redimir significa comprar la libertad de alguien. ¿Cómo? Pagando ¿qué? Un precio, un dinero, algo físico. Salmo 103:4 dice: Él redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Iglesia, Dios no solo nos saca de un problema, sino que también paga el precio.
Ya lo hizo, pagó el precio en la cruz para hacernos libres, no por una circunstancia, sino para siempre. Amén. Cuarta promesa: yo los tomaré como mi pueblo. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama como sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. ¿Cuántos aquí se sienten amados por ese buen Padre y reconocen que son hijos e hijas? Iglesia, Dios nos está prometiendo: yo los tomaré como mi pueblo, yo los tomaré como mis hijos, yo los tomaré como mi herencia. Ellos son míos, somos sus hijos, Él es nuestro Padre. La mayor bendición, iglesia, no era salir de Egipto. La mayor bendición era pertenecer a la familia de Dios, porque Dios no nos está invitando para arreglar y resolver algunos asuntos personales. Nos está invitando a ser parte de su familia. Iglesia, no olvides que eres hijo, hija de Dios. No permitas que lo duro de los procesos te haga pensar lo contrario, te haga olvidar que eres hijo amado, hija amada por Dios. No olvides sus beneficios. No olvides los milagros que tu Padre ya ha hecho sobre tu vida. Iglesia, somos su pueblo, somos su nación santa, somos sus herederos. Quinta promesa, y esta me encanta, esta es una de mis favoritas. Dice: yo seré su Dios. Gente está colocando su confianza en cosas, en personas, en algunos rituales, en algunas cosas extrañas, en algunas prácticas. Pero Él, antes de que nosotros dijéramos yo voy a confiar en esto o en lo otro, le estaba diciendo a un pueblo que vivía en esclavitud: yo seré su Dios. ¿Saben por qué? ¿Qué era lo que más había en Egipto? Dioses. Y los egipcios, los israelitas, veían a todo el pueblo egipcio postrarse, adorar, ofrecer sacrificios, hacer cosas extrañas, prácticas extrañas. Pero lo primero que Dios le dice: yo seré su Dios. Ustedes serán mis hijos, pero yo seré su Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios trayendo libertad a tu casa, a tu familia y a tus futuras generaciones. Necesitamos reconocer primero que somos sus hijos y Él será siempre nuestro Dios. Josué 1:5, léelo conmigo en voz alta, por favor. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. ¿Alguien dice amén a eso? Levante su manita y diga: mi Señor nunca me falla, mi Señor nunca me abandona, mi Señor estará enfrente mientras viva. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Sexta promesa: yo los llevaré ¿a dónde? A la tierra prometida. Iglesia, Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. Dios no solamente hizo promesas de tú estás allá, yo estoy acá. Yo soy un Dios que está en la eternidad, que está en el cielo, pero que está distante de sus hijos, de sus necesidades, de sus dificultades. Yo soy tu Padre, pero mantengamos distancias. Ese Dios decidió bajarse, decidió tomar forma de siervo y de hombre
para caminar entre nosotros, para caminar con nosotros, para prometer y acompañarnos en el proceso de llegar a la eternidad. No es una tarea imposible de alcanzar, iglesia, es algo que podemos nosotros alcanzar porque tenemos la compañía de Dios mismo hecho hombre para que pudiésemos llegar a esa tierra. Si Él no nos acompañara, créanme que no podríamos, no seríamos capaces en nuestras fuerzas de llegar hasta ese lugar. Por eso la promesa, por eso Él nos dice: yo los acompañaré, yo les mostraré el camino, yo llevaré a la tierra prometida, porque quien sabe el camino es Él. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Él conoce el camino. Dios no está improvisando. Dios no está mirando: ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Se tapó esta vía y entonces ¿por dónde llevamos toda la iglesia? Él sabe cuál es el camino para llegar a ese lugar. Por eso necesitamos seguirlo. Por eso necesitamos escuchar su voz para seguir sus pasos. Iglesia, Dios no abandona los procesos a mitad de camino. Si Dios comenzó algo en ti, Él también lo va a terminar. Dile al que tienes al lado: Dios lo va a terminar, confía. Dios lo va a terminar, Dios lo va a terminar. Pero dile: confía. Dile: confía. Confía, Dios lo va a terminar. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien dice amén? Mira, soy poco de predicar este tipo de mensajes porque no me gusta que se manipulen las emociones. Me incomoda eso, ver tantas enseñanzas en internet solo manipulando emociones. Pero lo que quiero que guardes en tu corazón es que a pesar de lo caliente que pueda estar el horno de fuego, tú te aferres a la palabra de Dios y vuelva a tener fe tu corazón para salir de ese lugar en victoria, sano, libre y lleno de Dios. Amén. Mira, iglesia, última promesa que le da Dios al pueblo. Dice: yo les daré la tierra. No solamente los libra, paga el precio, los redime, acaba con la opresión. Les dice: yo estaré con ustedes, seré su Dios, ustedes serán mis hijos, les mostraré la tierra, les acompañaré en ese camino. Y al final dice: les daré. Primero los llevaré, les mostraré el camino, y por último dice: se las daré. Números 23:19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto, dilo fuerte, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Voy a ilustrar un poco de nuestra humanidad. ¿Alguien está viendo el mundial? ¿Sí se han dado cuenta que la mayoría de los guayos de los jugadores son de qué color? Rosados. Tengo 2 hijos varones que les encanta el fútbol, que siempre quieren los guayos de moda. Y estamos ahí hablando con mi hijo mayor que si España era más grande que Colombia, y en fin, y eso me hizo apostar. Yo me sentía aprisionado. Y según él, yo tengo que darle unos guayos de esos, porque yo perdí la apuesta. Yo no me acuerdo de ese momento. Mi esposa sí se acuerda perfectamente, pero en mi mente digo: no, eso era un chiste, eso era una conversación. Yo no he perdido nada. Yo cambié de parecer.
en últimas resultaré comprando los guayos. Pero cuando vi el precio, ¿en dónde venderán los AAA? Dije. Iglesia, tú y yo podemos prometer muchas cosas y no cumplirlas. Tu padre terrenal, tu madre terrenal te prometió algo que nunca cumplió. A lo mejor ya no está con nosotros y eso no se va a cumplir. Pero no se te olvide que Dios no es un hombre. No se te olvide que Dios no es como tu papá terrenal ni como tu mamá terrenal. Recuerda que lo que Él promete lo cumple. Que lo que Él habló, así va a ser en el nombre de Jesús. Entonces, confiamos en Él. Iglesia, Dios no solamente promete un camino, promete una herencia, promete bendición abundante en todas las áreas de tu vida. Dios promete estar con nosotros. Ninguna de estas promesas dependía del esfuerzo o de las fuerzas del pueblo. Ninguna, iglesia. Todas comenzaban con las mismas dos palabras, que eran ¿cuáles? Yo haré. Yo haré, yo soy el Señor. La esperanza de Israel no estaba en la capacidad, en su propia capacidad para salir de Egipto. La esperanza estaba en la capacidad de Dios para cumplir lo que había prometido. Ahí estaba la victoria. Tu victoria no está en que consigas un mejor trabajo con más recursos, con más dinero. Tu victoria está en que si confías en Cristo, aún teniendo poco, vas a ser 100% bendecido. ¿Me estás comprendiendo? Porque nuestra confianza no puede seguir estando basada en nuestras propias oportunidades. Tiene que estar basada en lo que Dios prometió, en lo que Dios habló, en las promesas que hemos recibido, en su poder, en su gloria, y entonces disfrutaremos de la libertad que Él nos prometió. Iglesia, cuando nuestra fe se debilita por lo duro, por la dureza del proceso, no necesitamos una promesa nueva. No necesitamos ir al congreso donde viene cierto pastor para que ore por nosotros. No necesitamos más palabritas para leer más promesas. Cuando nuestra fe se ha debilitado por la dureza del proceso, necesitamos volver a escuchar la voz de Dios, lo que ya nos dijo que haría. Porque lo que hace el enemigo es robar, ahogar la palabra y hacernos sentir que estamos huérfanos y que no tenemos un Padre que pelea por nosotros. Iglesia, punto número 3. Dios insiste en hablar cuando nosotros queremos rendirnos. Y aquí aparece algo importantísimo en el texto. Después del que el pueblo rechaza el mensaje y dice: no, ya no creemos, Dios le vuelve a decir a Moisés. Ya había ido una vez a hablar con Faraón, pero aquí vuelve y le dice: vuelve, entra de nuevo, ve una vez más, preséntate ante Faraón, acércate a él, ve una vez más, ponte delante de este rey. Y en algunos contextos de este pasaje traducen como ven, como entra, como ve nuevamente. Pero la idea de esto no es simplemente una acción de ir, de moverse. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés para volver a presentarse delante de Faraón era: no abandones la misión. No abandones lo que yo te dije que hicieras. No abandones mi promesa. Si Moisés se rendía, el pueblo seguiría siendo esclavo. Pero muchos de nosotros, Dios nos ha mandado a pelear delante de esos gigantes faraones. Pero en el camino nos quedamos paralizados porque no creemos, porque la situación es tan difícil que nos cuesta creer que Dios lo puede hacer. Pero hoy Dios le está diciendo a muchos: no abandones la misión. No abandones la misión. Alguien tiene que recibir eso hoy, donde Dios le dice y le recalca: no abandones la visión, la misión.
acércate nuevamente. Dios le está diciendo en otras palabras: Moisés, aunque nadie te haya escuchado, aunque nadie crea lo que yo te hablé, vuelve a intentarlo. Vuelve una vez más a confiar, a ir, a hacer lo que te mandé a hacer. Algunos necesitan escuchar eso hoy. Vuelve a orar, vuelve a creer, vuelve a servir, vuelve a perdonar la iglesia, vuelve a creer en el llamado, vuelve a creer en el plan y el propósito de Dios, vuelve a esperar, vuelve a levantar tus manos cuando no tengas fuerzas, vuelve a creer en lo que Dios ha prometido, vuelve a confiar, iglesia, porque el rechazo del pueblo no anuló la palabra de Dios. Amén. Y con este punto termino. Punto número 4. Cuando la fe madura cuando aprende a confiar antes de ver. Noé construyó un arca antes de que lloviera. Abraham salió de su tierra y su parentela antes de ver la tierra prometida. Josué caminó 7 veces alrededor de esas murallas antes de que cayeran los muros. Jesús caminó con sus discípulos antes de verlos convertidos en apóstoles. Tú necesitas tener fe hoy y siempre por lo que Dios ha prometido. ¿Qué esclavitud que está pagando tu capacidad de creer? Una enfermedad, una crisis financiera, hijos lejos de Dios, un matrimonio en lucha, una familia que no te quiere, te rechaza, una promesa que parece tardar demasiado. ¿Qué empezaste a escuchar más? ¿La voz de Faraón o la voz de tu Dios que te alienta, te sustenta y te vuelve a levantar? Porque eso fue lo que ocurrió con Israel. La voz de la esclavitud se volvió más fuerte que la voz de Dios en sus corazones. Iglesia, hoy Dios no solamente quiere liberar circunstancias, quiere transformar tu fe, tu corazón. La parte, verso 10. Luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que la alabanza me acompañe aquí. Adelante, por favor. Luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Antes de este momento, Moisés no había puesto objeciones. Moisés no le había dicho sus incapacidades para lograrlo. Pero cuando escuchó más al pueblo decir que no tenía fe, entonces él se unió a esa fe del pueblo. Y mira lo que responde: pero Señor, contestó Moisés, si mi pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? ¿Qué le dijo a Dios? Soy tan torpe para hablar. Cuando tú y yo no obedecemos, cuando tú y yo dejamos de tener fe, esa fe suave, débil, que otros tienen a nuestro alrededor, empieza a tomar también posesión en la nuestra. Pero cuando nos levantamos en fe para vencer a los faraones, a los Goliats, para vencer las adversidades, la escasez y creer en el poder sobrenatural de Dios, entonces Dios nos da la victoria como la que le dio a David venciendo al Goliat, como la que le dio a Cristo en la cruz del Calvario para vencer las tinieblas, para vencer la maldad. Iglesia, es tiempo de volver a confiar en Dios. Es tiempo de volver a creer en sus promesas. Iglesia, Dios quiere liberar nuestra manera de pensar,
nuestra manera limitada. Hay cadenas visibles que Dios quiere romper, pero la peor esclavitud ocurre cuando una persona deja de creer que Dios puede hacer lo que prometió. Cuando tú dejas de creer que Dios puede hacer algo, esa es la peor esclavitud. Y hoy el Espíritu Santo quiere traer vida, quiere traer libertad a tu corazón. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.